¿Alguna vez te has preguntado si el amor también puede convertirse en una prisión? Tal vez te educaron para aguantar, para no soltar, para creer que quien te quiere no te hará daño. Pero ¿y si ese mismo amor es el que más te está alejando de ti? La filosofía estoica no viene a romper vínculos sin sentido, viene a recordarte que tu paz no se negocia y que a veces lo más valiente no es sostener, es soltar. Hoy quiero hablarte, no desde la razón fría, sino desde ese lugar donde todos hemos estado, el punto exacto donde te preguntas si seguir ahí te está costando demasiado. Este video no es para juzgar, es para que reconozcas con claridad las señales que indican que ya no puedes seguir igual, incluso si eso significa tomar distancia de quien más amas. Vamos a recorrer juntos 10 señales claras, firmes, profundamente humanas. Señales que si aprendes a verlas pueden devolverte lo que has perdido sin darte cuenta. Tu energía, tu voz, tu libertad. Y te lo digo desde ahora. La señal número 10 no es la más dura, pero sí la que más transforma. Prepárate, porque hoy no solo vamos a entender, vamos a decidir cuando te manipulan, con buenas intenciones. ¿Alguna vez has sentido que alguien te quiere, pero ese querer te aprieta más que te libera? A veces el control no llega con gritos ni amenazas. Llega suavemente disfrazado de preocupación, envuelto en frases como «es por tu bien», «solo quiero ayudarte», o «si yo estuviera en tu lugar haría lo mismo». Y tú que quieres creer en la bondad del otro, bajas la guardia sin darte cuenta de que estás entrando en una jaula con barrotes invisibles. El chantaje emocional que se disfraza de cariño es quizá la forma más común y más peligrosa de manipulación, porque no te das cuenta al principio. No parece una amenaza. No hay castigos evidentes ni exigencias abiertas. Solo hay gestos de afecto condicionados. Solo hay consejos que suenan como órdenes. Solo hay cariño, que depende de que actúes como esperan, y así casi sin darte cuenta empiezas a vivir menos para ti, y más para no decepcionarles. Te lo dicen con una sonrisa, es que me preocupo por ti, pero detrás de esa preocupación hay una expectativa disfrazada que pienses como ellos, que sientas como ellos, que elijas como ellos. Y si no lo haces, si te atreves a pensar diferente, algo se rompe, no en ti, en ellos. Y esa ruptura te la hacen sentir como tu culpa. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a adaptar tu vida a las emociones ajenas. Si decides algo que no les gusta, sientes que fallas. Si dices lo que realmente piensas, temes que se alejen. Si haces algo por ti, aunque sea necesario, sientes que eres egoísta. Y entonces te conviertes en actor de una obra escrita por otros. Una obra donde tu papel no es el de protagonista, sino el de obediente Epicteto. Uno de los sabios más claros de la filosofía estoica lo dijo sin rodeos. La libertad es el bien más preciado del alma, y cuando permites que el afecto se convierta en una excusa para el control, estás regalando esa libertad, no al amor verdadero, sino a una versión distorsionada del mismo, a un afecto que pone condiciones, a un amor que exige sumisión, a una lealtad que niega tu derecho a decidir. No se trata de rechazar el consejo, se trata de reconocer cuando ese consejo ya no es una ayuda, sino una imposición emocional. Se trata de distinguir entre el amor que acompaña y el amor que dirige, entre el cariño que sostiene y el que condiciona. Porque el verdadero amor no necesita controlarte para sentirte cerca. El verdadero cariño no te exige obediencia, te ofrece presencia. Y si te has reconocido en estas palabras, si alguna vez sentiste que no podías ser tú mismo sin decepcionar a alguien, entonces esta reflexión es para ti. No estás solo, no estás equivocado por pensar distinto. Estás empezando a despertar, a ver la diferencia entre el afecto libre y el afecto que encadena. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Estás viviendo tu vida o estás cumpliendo con el guión emocional que alguien más escribió para ti? Para entender mejor este tipo de dinámica, permíteme contarte una historia.
Una mujer llamada Clara, de mediana edad, había dedicado su vida a cuidar a su madre enferma. Durante años, dejó a un lado sus sueños, rechazó ofertas laborales y evitó mudarse de ciudad, todo por quedarse cerca. La gente la elogiaba por su sacrificio, pero nadie veía lo que ocurría detrás de puertas cerradas. Cada vez que Clara intentaba hacer algo por ella, tomar un curso, salir con amigas, simplemente descansar su madre, reaccionaba con frases llenas de dramatismo. ¿Y si me pasa algo mientras tú te diviertes? Después de todo lo que hice por ti, está bien. Haz tu vida, no importa si yo estoy sola. Eran palabras suaves, pero cortaban como cuchillas. Clara se sentía culpable por querer respirar, por pensar en sí misma, por necesitar espacio. Pasaron los años, y esa culpa se volvió costumbre. Su identidad se fue borrando lentamente como una fotografía al sol, hasta que un día, sentada frente al espejo, no reconoció su reflejo, y entonces lloró, no por lo que había perdido, sino por todo lo que nunca se permitió. Esta historia es más común de lo que parece. Cambia los personajes, cambia el vínculo. Puede ser una pareja, un hijo, un hermano, incluso un amigo, pero el fondo es el mismo: amor condicionado, exigencias disfrazadas de cariño, una vida entregada, que no se reconoce a sí misma. La filosofía estoica nos enseña que debemos cultivar la virtud, y una de las más importantes es la autodeterminación. Ser dueños de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestro rumbo. No se trata de egoísmo, se trata de responsabilidad personal. No puedes vivir plenamente si estás atado a las emociones de los demás, como un náufrago que intenta mantenerse a flote, cargando a otros que no quieren nadar. Séneca escribió: el que da debe hacerlo con libertad, y el que recibe sin servidumbre. El verdadero cariño se basa en la libertad mutua. Si tienes que dejar de ser tú para ser querido, entonces no es amor, es dependencia emocional. ¿Cómo lo aplicamos en la vida cotidiana? Empieza por observar. No cambies nada aún, solo observa. ¿Con quién te sientes condicionado? ¿A quién le temes decepcionar cada vez que piensas diferente? ¿Con quién te sientes culpable cuando priorizas tus necesidades? Una vez identifiques estas relaciones, no reacciones desde el enojo. La filosofía estoica no busca romper, busca comprender. Reflexiona, reconecta contigo. Pregúntate: ¿qué necesito ahora? ¿Qué límites no estoy poniendo por miedo a perder el afecto del otro? Haz una lista. Escribe qué actitudes te hacen sentir limitado, y luego con calma busca expresarlas, no para exigir, sino para declarar quién eres. Puedes decir frases como: valoro mucho lo que compartimos, pero necesito espacio para tomar ciertas decisiones por mí mismo. Ojalá podamos apoyarnos, sin que eso signifique estar siempre de acuerdo. Quiero que nuestro cariño se base en el respeto, no en la culpa. Es posible que algunos no lo entiendan, que se molesten, que te digan que has cambiado. Pero recuerda: quien se ofende porque tú creces, nunca te quiso libre. Te propongo un ejercicio estoico sencillo. Durante esta semana identifica una situación en la que sientas presión emocional sutil. No actúes aún, solo obsérvala y anota cómo reaccionas. ¿Qué sientes? ¿Qué parte de ti se siente forzada? Ese acto de conciencia ya es un primer paso hacia tu libertad. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo: la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tus decisiones, pero sí puedes controlar si sigues viviendo para complacer o para florecer. También se vincula con el concepto de amor fati, amar tu destino, aceptar que algunas relaciones cambian, se transforman o incluso se rompen, no como una tragedia, sino como parte del camino hacia una versión más auténtica de ti. Y aquí viene quizás la parte más inesperada. Muchas veces la manipulación emocional no es intencional. La ejercen personas que también fueron manipuladas, que no conocen otra forma de relacionarse, que temen perderte y por eso controlan. No se trata de culparles, pero tampoco de excusarles. Puedes comprender su historia,
sin permitir que sigan escribiendo la tuya. El amor adulto. El amor estoico es el que dice, te quiero, pero no a costa de mí mismo. Ahora, respóndete con honestidad. ¿Estás siendo fiel a lo que eres? ¿O estás interpretando un personaje para no incomodar? ¿Tu libertad está viva? ¿O se esconde detrás del miedo a decepcionar? Y si todo esto resuena contigo, dime en los comentarios. ¿Alguna vez te dijeron, lo hago por tu bien? Pero te sentiste encerrado. Tu experiencia puede ser la luz que otro necesita, porque al final del día, la libertad no se exige, se vive. Y hablando de vivir con libertad en la siguiente señal, vamos a hablar de un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero sí en el alma, el agotamiento emocional. Quédate porque lo que viene puede abrirte los ojos. Si cada encuentro te deja vacío, hay cansancios que no se notan en el cuerpo, sino en el alma. Y quizás tú también los has sentido. Esos encuentros que en lugar de darte energía te la arrancan. Conversaciones que terminan en un silencio pesado. Reuniones que te dejan con un nudo en el pecho. Una culpa flotando en el aire. Una tristeza que no sabes de dónde viene. Saliste a ver a alguien que supuestamente te quiere, pero al regresar solo querías dormir, o llorar, o estar solo, porque por dentro te quedaste vacío. No hablamos de conflictos abiertos, no hay gritos, ni peleas, ni insultos. A veces todo parece normal, cordial, incluso amable, pero algo en ti se apaga lentamente, como si cada palabra intercambiada te fuera drenando gota a gota, hasta que sin saber cómo te encuentras agotado emocionalmente. Y lo más confuso de todo es que esa persona quizás sea alguien muy cercano, un familiar, un amigo de años, incluso una pareja. La metáfora es sencilla pero poderosa. Imagina que tu energía emocional es como la batería de tu teléfono. Cada relación que tienes, cada conversación que mantienes, es como abrir una aplicación. Algunas cargan la batería, otras solo la consumen, y si no prestas atención puedes pasarte todo el día abierto en segundo plano, conectado a vínculos que te chupan la vida, sin darte cuenta. Los estoicos, aunque vivieron hace más de 2000 años, comprendían profundamente esta dinámica. Marco Aurelio escribió, el alma se vuelve teñida del color de sus pensamientos, y podríamos añadir también del ambiente que frecuenta, de las voces que escucha, de las emociones que recibe. Si te rodeas constantemente de personas que te restan, en lugar de sumarte, tu alma no florece, se marchita en silencio. Pero, ¿cómo reconocer este tipo de agotamiento? No siempre es evidente. Muchas veces lo confundimos con estrés, con exceso de trabajo, con es solo una mala racha. Pero si cada vez que ves a esa persona terminas sintiéndote peor que antes, no es coincidencia, es un patrón. Empieza a observar cómo te sientes después de cada interacción significativa. No lo juzgues, solo anótalo. ¿Te sientes en paz o intranquilo? ¿Energizado o drenado? ¿Valorizado o invisible? Quizá descubras que hay alguien en tu vida que sin querer o queriendo siempre termina hablándote de problemas, que convierte cada conversación en una queja, que te exige atención, validación, tiempo, pero rara vez te escucha. O quizá es alguien que te interrumpe, que te minimiza, que te lanza comentarios pasivo-agresivos, disfrazados de humor. Y tú sonríes, pero por dentro te duele. A veces, el agotamiento no viene por lo que se dice, viene por lo que no se dice, por las emociones no resueltas, por los juicios implícitos, por sentir que siempre tienes que estar disponible, atento, correcto, aunque tú por dentro estés en ruinas. Y aquí viene la parte más dura. Muchas veces no lo notas hasta que tu cuerpo te avisa, a través de insomnio, irritabilidad, falta de concentración, ansiedad sin causa aparente. Porque cuando el alma está cansada, el cuerpo grita. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero necesitamos validar lo que sentimos, no minimizarlo, no excusarlo con frases como «es mi madre», «es mi mejor amigo», «así es él», «ya lo conozco». No, si te sientes mal cada vez que te relacionas con alguien, eso importa, porque tu bienestar importa,
porque tu energía no es infinita y no deberías regalarla solo por costumbre o por compromiso. Séneca decía: no tenemos tiempo corto, sino que lo desperdiciamos. Podríamos decir lo mismo de nuestra energía emocional. No es que no tengamos energía, es que la malgastamos en relaciones que no nos la devuelven, que solo saben pedir, que solo saben drenar. Te propongo un ejercicio estoico, simple pero revelador. Al final del día, haz un repaso mental. Recuerda con quién estuviste, con quién hablaste, con quién intercambiaste mensajes o llamadas, y pregúntate: ¿cómo me sentí después? Hazlo cada noche durante una semana, no para juzgar a nadie, sino para aprender a leer tu propio mapa energético. Y si descubres que hay alguien que constantemente te deja vacío, quizás sea momento de poner límites, de tomar distancia, de decir, aunque sea solo para ti, ya no puedo seguir así. Alejarse no siempre es cortar, a veces simplemente es respirar. Poner límites no tiene por qué ser un acto de confrontación. Puede ser un acto silencioso, sereno. Puedes reducir el contacto, modificar la frecuencia de tus encuentros, proteger tu espacio mental. No tienes que explicarlo todo. Solo necesitas ser honesto contigo mismo, porque si después de cada encuentro terminas emocionalmente roto, eso no es cercanía, es desgaste. Y si sientes culpa por pensar así, recuerda esto: no puedes sostener a los demás si tú estás cayendo, no puedes ser apoyo si estás hundido, no puedes ofrecer paz si vives agotado. El agotamiento emocional no se combate con más esfuerzo, se combate con conciencia, con elección, con presencia interior. En este punto, es vital conectar con otro principio esencial del estoicismo: la dicotomía del control. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar cómo los demás nos tratan, pero sí podemos decidir con quién compartimos nuestra energía, nuestra presencia, nuestro tiempo. Esa elección es nuestro poder. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de mendigar validación, dejas de buscar amor donde solo hay exigencia, dejas de justificar el dolor en nombre del compromiso, porque te das cuenta de que comprometerte con otros no debe implicar traicionarte a ti mismo. También es momento de hablar del concepto estoico del autocuidado virtuoso. Cuidarte no es egoísmo, es preparación, es honradez con lo que sientes, es reconocer tus límites no como debilidades, sino como líneas sagradas que marcan hasta dónde puedes llegar sin perderte. Marco Aurelio lo escribió con claridad: la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, y dentro de lo que puedes controlar está a quién permites estar cerca de ti. Y aquí viene el elemento sorpresa. Muchos creen que alejarse de ciertas personas es una señal de debilidad emocional, pero es todo lo contrario. La fuerza no siempre está en aguantar. A veces la fuerza está en soltar, en elegir el silencio antes que la discusión constante, en retirarte a tiempo, antes de convertirte en alguien que ya no reconoces. Permíteme compartirte otra historia. Un hombre mayor jubilado pasaba cada domingo con su hermano menor. Durante años fue una tradición familiar, pero cada encuentro terminaba en críticas veladas, comentarios ácidos y una sensación constante de estar siendo juzgado. Un día, después de volver del almuerzo dominical, su esposa lo miró y le dijo: ¿te has dado cuenta de que cada domingo vuelves más triste? Él no respondió, pero esa noche no pudo dormir, y por primera vez en 30 años, decidió no ir el siguiente domingo. El resultado: sintió alivio, paz, un silencio limpio. Nadie lo llamó para reclamarle, y él empezó a recuperar energía para dedicarse a lo que realmente amaba: pintar. A veces, una sola decisión cambia el tono de toda una vida. No todos los vínculos están hechos para durar. Algunos fueron necesarios en su momento, pero ya cumplieron su función. Aceptarlo no es traicionar, es madurar, es entender que el bienestar no se negocia. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿A quién le estás entregando tu batería emocional sin darte cuenta?
¿Con quién te sientes agotado aunque no haya conflicto evidente? ¿Y qué podrías ganar si decides poner límites sanos? Déjalo en los comentarios. Comparte tu experiencia, no solo para desahogarte, sino porque a veces tus palabras pueden ser el espejo que otro necesita. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco profundamente, porque no todo el mundo está dispuesto a mirarse con honestidad, a reconocer que también se cansa, que también necesita, que también tiene derecho a decir, ya no puedo más. En el próximo apartado, vamos a hablar de algo aún más profundo, de un principio que muchos repiten, pero pocos practican de verdad: el respeto mutuo, porque cuando se pierde lo demás se derrumba, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya se ha ido, cuando el respeto se ha evaporado. No siempre hace falta un grito para que el alma se rompa. A veces el silencio duele más. Puede que aún te hablen con cortesía, que sigan estando ahí físicamente, que incluso sonrían, pero tú lo sientes. Algo ha cambiado. Ya no hay respeto. Solo queda la apariencia. Un trato vacío. Una rutina sin alma. Una relación en la que cada palabra pesa, en la que cada gesto se filtra por un aire espeso de juicio, de tensión, de indiferencia. El respeto no es solo decir por favor y gracias. El respeto verdadero es ver al otro como un ser completo, con derechos, con sentimientos, con límites, con dignidad. Y cuando ese reconocimiento desaparece, la relación, aunque siga viva en lo externo, comienza a morir por dentro. Muchas veces esta erosión ocurre lentamente, no llega de golpe. Empieza con una crítica que parece inofensiva, con una broma que en realidad es una burla, con una interrupción constante, con una mirada que te hace sentir pequeño. Y cuando te das cuenta, ya no puedes hablar con libertad, ya no puedes ser tú mismo, porque cualquier cosa que digas puede ser usada para rebajarte, o peor, para ignorarte. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. No te arrastres donde deberías caminar con dignidad. Y esa es la clave. Cuando el respeto se evapora, lo primero que desaparece es tu dignidad silenciosa, esa que no se queja, pero que duele, esa que se guarda todo, pero cada vez pesa más. Quizá tú también lo has vivido cuando compartes algo que te ilusiona y te responden con sarcasmo. Cuando hablas de lo que sientes y el otro desvía la conversación o la minimiza. Cuando pides algo básico, escucha, comprensión, espacio, y lo convierten en una exageración. Y tú, para no pelear, te callas. Pero en ese silencio también se va apagando tu voz, tu esencia, tu ser. El respeto, cuando está presente, se nota, se respira, se agradece. Te sientes visto, escuchado, valorado, pero cuando falta, todo se vuelve esfuerzo, explicación, defensa, estrés. Lo más tóxico no siempre es lo evidente, no siempre es el golpe. A veces es esa indiferencia pasiva, ese trato mecánico, ese no tengo tiempo para ti, dicho con el cuerpo, aunque los labios digan otra cosa, y así te vas adaptando, vas cediendo terreno. Vas creyendo que pedir respeto es pedir demasiado, hasta que un día lo que toleras se convierte en tu nueva normalidad, y lo que antes te hubiera parecido una falta grave, ahora lo aceptas como parte del precio de estar en esa relación. Pero aquí viene la pregunta que no puedes evitar. ¿De verdad vale la pena? ¿Merece la pena estar en un vínculo donde ya no puedes respirar con libertad, donde tu opinión no cuenta, donde tus límites no existen, donde tu dignidad es invisible? A veces el silencio no es paz, es castigo, es poder disfrazado, es manipulación emocional camuflada como dar espacio. Y tú lo sabes, porque no se siente como descanso, sino como una herida que no puedes nombrar. Permíteme contarte una historia real, sencilla, pero profundamente reveladora. Julio, un hombre de 52 años, llevaba más de 2 décadas casado. Desde fuera su matrimonio parecía estable, sin grandes conflictos, sin gritos, sin escándalos, pero algo en su interior le decía que algo no iba bien. No sabía explicarlo.
Solo sentía una especie de angustia después de cada conversación, una incomodidad callada, una sensación de no estar realmente presente, aunque físicamente estuviera ahí. Con el tiempo comenzó a notar que cada vez que hablaba de sus ideas eran corregidas, que sus decisiones eran siempre puestas en duda, que sus silencios eran juzgados como frialdad, y que cualquier intento de expresar un límite era respondido con una frase como «Ay, ya vas a empezar tú con tus cosas». No había golpes, no había gritos, pero tampoco había escucha, ni validación, ni respeto. Julio aguantó durante años. Se dijo a sí mismo que no era tan grave, que había cosas peores, que al menos seguían juntos, hasta que un día en una reunión familiar alguien se burló de él frente a todos, y su pareja, en lugar de defenderlo, se sumó a la risa. Fue una broma, solo una broma. Pero él supo en ese momento que había cruzado el límite invisible. El respeto se había ido, y con él, algo dentro de él también se rompió. Historias como la de Julio son más frecuentes de lo que pensamos, porque confundimos la ausencia de conflicto con la presencia de respeto, pero no es lo mismo. Puedes vivir en una casa sin discusiones, y aún así sentirte humillado, ignorado, reducido. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando descubres que el respeto se ha evaporado? Primero, no lo niegues, no lo justifiques, no lo minimices. Sentir que no estás siendo tratado con dignidad es una señal válida. Tu percepción importa. Tus emociones no están exagerando, están informándote de algo. Segundo, observa el patrón. ¿Con qué frecuencia se repite? ¿Qué tipo de situaciones lo detonan? ¿Cómo reacciona la otra persona cuando tú expresas tus límites? Tercero, actúa con claridad estoica. Los estoicos no proponían evadir, proponían actuar desde la virtud, y una de las más importantes es el coraje. El coraje de decir, no merezco esto. El coraje de poner límites incluso si eso incomoda, incluso si eso cambia la relación. Séneca decía, quien sufre antes de tiempo sufre más de lo necesario, y seguir en una relación donde el respeto ya no existe es sufrir antes, durante y después. Es vivir en un terreno donde cada paso duele, aunque no deje marca. Aplicar esto en la vida cotidiana puede empezar por lo más simple, una conversación honesta, no para acusar, sino para expresar. Me duele cuando no escuchas lo que siento. Me hace daño cuando ridiculizas lo que pienso. Necesito saber si aún podemos tratarnos con respeto, si la otra persona responde con empatía, con apertura, con voluntad de revisar su actitud. Entonces hay esperanza, pero si responde con burla, con indiferencia, con negación total, quizá debas considerar algo más profundo, tomar distancia, y aquí es donde el principio de la dicotomía del control vuelve a resonar. Tú no puedes controlar cómo otros te tratan, pero sí puedes decidir si te quedas ahí, si aceptas eso como tu normalidad, o si eliges caminar aunque sea solo hacia un espacio donde tu voz vuelva a ser escuchada. Este tema también se enlaza con premeditatio malorum, esa práctica estoica de anticipar posibles dificultades. Pensar, ¿qué haré si el respeto no vuelve? ¿Qué decisión me honra más? No como un ejercicio pesimista, sino como una preparación para elegir con libertad. Y si eliges marcharte, o limitar el contacto, o redefinir el vínculo, no será desde la rabia, será desde la dignidad. Y quizá lo más sorprendente de todo es esto: cuando te vas de un lugar donde ya no te respetan, no estás perdiendo, estás regresando a ti. Estás volviendo a ser el custodio de tu dignidad. Estás recordando que, como decía Epicteto, nadie puede quitarte tu libertad interior, salvo que tú la entregues. Ahora, te invito a preguntarte con honestidad, ¿hay alguna relación en tu vida donde el respeto ya no existe, pero aún así sigues ahí? ¿Estás tolerando pequeñas heridas cotidianas, solo para evitar un conflicto mayor? ¿Te has sentido invisible, aunque estés rodeado de personas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros a recuperar el respeto que merecen. Y si te ha tocado esta reflexión, no la dejes pasar. A veces,
Una sola decisión basta para recuperar el aire que perdiste sin darte cuenta. En el próximo apartado, hablaremos de una de las heridas más silenciosas, pero más corrosivas en cualquier vínculo: las promesas rotas, porque a veces no se necesita un golpe ni una palabra cruel, solo bastan 10. Te lo prometo sin cumplir para que tu confianza desaparezca por completo. Promesas vacías que se repiten. Hay promesas que suenan dulces, pero están vacías por dentro, como caramelos que con el tiempo pierden el sabor. Al principio te ilusionan, te calman, te hacen creer que todo va a cambiar, que esta vez será diferente, que sí que lo harán, que lo cumplirán, que te lo darán. Y tú quieres creerlo, porque necesitas creerlo. Pero con el tiempo esas promesas empiezan a repetirse más de la cuenta, y en lugar de darte paz, empiezan a generar ansiedad. Ya no traen alegría sino duda, ya no alivian, desgastan, porque prometen mucho, pero entregan poco. Y lo más doloroso de todo es que suelen venir de personas que amas, que respetas, que no quieres perder. Algunas personas te prometen que cambiarán, que escucharán más, que tendrán en cuenta tus necesidades, o que dejarán de herirte, y tú por amor o por esperanza, decides dar otra oportunidad, y otra más, hasta que llega un día en que ya no esperas con fe, sino con resignación. Te conviertes en alguien que escucha sin creer, que asiente con la cabeza pero por dentro se ha ido, que ya no se ilusiona con las palabras, porque aprendió a golpe de decepciones que las palabras sin actos son solo humo. Séneca decía: las palabras son el espejo del alma. No digas lo que no estás dispuesto a sostener con acciones. Pero ¿cuántas veces nos aferramos a palabras vacías, esperando que un día por fin se llenen de verdad? El problema de las promesas vacías no es solo que no se cumplen, es que lentamente rompen algo esencial: la confianza. Y sin confianza, ninguna relación puede sostenerse de forma digna, porque no puedes construir futuro con quien no honra el presente, porque no puedes avanzar cuando siempre estás esperando que alguien cumpla lo que lleva años diciendo que hará. Y aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una mirada clara, casi quirúrgica. Epicteto lo resumió así: la expectativa es la fuente de toda frustración. No porque debamos dejar de esperar lo bueno, sino porque debemos aprender a distinguir entre esperanza real y dependencia emocional. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? Quizá has estado esperando que te llamen, que pidan perdón, que reconozcan su error, que cambien su forma de tratarte, y cada vez que prometen hacerlo, te ilusionas. Pero pasan los días, las semanas, los meses, y nada cambia. Solo cambia tu nivel de agotamiento, tu fe, tu manera de mirarte al espejo y preguntarte si no estarás esperando lo que nunca va a llegar. Y entonces llega la gran pregunta: ¿cuántas veces más vas a esperar algo que ya sabes que no viene? No estamos hablando de errores humanos. Todos fallamos. Todos hemos prometido cosas que no pudimos cumplir. La diferencia está en el patrón, en esa línea invisible que separa la falla ocasional del hábito crónico. Porque cuando alguien te promete una y otra vez y nunca cambia nada, ya no es un descuido, es una elección, una forma de mantenerte enganchado a algo que no existe, como quien deja la puerta entreabierta, solo para que no te vayas. Y tú por lealtad, por miedo, por nostalgia te quedas, pero en ese quedarte te vas perdiendo. Vas apagando tu intuición, vas justificando lo injustificable. Es que está pasando por un mal momento, te dices. Es que no sabe cómo expresarse. Es que en el fondo sí me quiere. Y así vas poniendo excusas donde debería haber límites. Pero llega un momento tarde o temprano en que te cansas, y no es un cansancio físico, es un cansancio del alma. Te sientes vacío, porque llevas demasiado tiempo esperando lo que nunca llegó, demasiado tiempo dando oportunidades que no fueron valoradas, demasiado tiempo creyendo en palabras que nunca se transformaron en hechos. Marco Aurelio escribió: el tiempo que se pierde en lo que no depende de ti es tiempo robado a tu alma. Y las promesas vacías son precisamente eso, tiempo robado. Minuto a minuto,
Emoción tras emoción construyes castillos en el aire que se desmoronan antes de nacer. Y al final, lo único que queda es un eco. El eco de lo que te dijeron pero nunca hicieron. Entonces, ¿qué hacer cuando detectas este patrón? Lo primero es la honestidad contigo mismo. Reconocer que has estado esperando demasiado, que esa promesa que se repite cada mes, cada año, no tiene sustancia. No porque la otra persona sea mala, sino porque no tiene la voluntad real de cambiar. Y tú no puedes seguir basando tu vida en una promesa que vive solo en el discurso. Después, pon límites, no amenazas. Límites. No se trata de exigir, sino de decidir. No voy a seguir esperando. Necesito hechos, no intenciones. Quiero vivir mi vida con quien cumple, no con quien promete sin parar. Estas frases dichas desde la calma no solo te devuelven la dignidad, también le dejan claro al otro que ya no estás dispuesto a seguir en el mismo ciclo. Un ejercicio práctico, estoico y profundamente revelador. Escribe una lista de todas las promesas que has recibido en los últimos 6 meses o un año. Escríbelas todas. Luego marca cuántas de ellas se cumplieron. Y por cada una que no se cumplió, anota lo que eso te costó: tiempo, energía, lágrimas, ilusiones. Te sorprenderá ver cuánto has entregado por tan poco. Y por último, conecta con otro principio clave del estoicismo: amor fati. Amar lo que es no, lo que imaginaste. Aceptar que algunas personas no van a cambiar, que algunas promesas no son más que estrategias inconscientes para evitar la confrontación, y que la verdadera paz no llega cuando alguien te cumple, sino cuando tú decides dejar de esperar. Lo más sorprendente es esto: cuando dejas de esperar lo que no llega, comienza a florecer lo que sí puede crecer. Recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas claridad y sobre todo recuperas respeto por ti mismo, porque confiar es hermoso, pero confiar en lo que no se sostiene es una forma silenciosa de traicionarte. Así que hoy pregúntate con calma: ¿cuál es la promesa que más te ha dolido? ¿A quién sigues esperando, aunque en el fondo sabes que no va a cambiar? ¿Y qué pasaría si dejaras de esperar y empezaras a actuar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo que otro necesita para despertar. Y si este mensaje te tocó, no lo guardes. Vívelo, hazlo tuyo, no para endurecerte, sino para liberarte. Porque a veces la verdadera promesa que debes cumplir es contigo mismo. Y en el próximo segmento hablaremos de una forma de violencia emocional silenciosa, pero profundamente dañina: el silencio tóxico. Quédate, porque lo que viene puede ayudarte a entender por qué a veces callar también puede destruir. El silencio que pesa más que 1000 palabras. A veces el silencio no es calma, es distancia, no es paz, es renuncia, no es respeto, es un vacío donde antes había voz, diálogo, conexión. Quizás tú también lo has vivido. Esa sensación de estar frente a alguien, pero no sentir su presencia, de compartir el mismo espacio, pero no compartir nada más. De escuchar el eco de tus propias palabras, porque ya nadie responde, porque ya nadie pregunta, porque ya no hay ganas de hablar, solo ausencia. Un tipo de soledad que duele más porque ocurre acompañado. Y lo más desconcertante de todo es que muchas veces no comenzó con un grito ni con una discusión. Comenzó con un gesto esquivo, con una respuesta monótona, con una mirada evitada. Y ese silencio al principio parecía prudente. Está cansado, pensaste. Ya hablaremos más tarde. Pero ese más tarde nunca llegó, y el silencio se instaló como huésped permanente. Epicteto nos recordaba que no todo vínculo merece mantenerse por inercia. Hay relaciones que, aunque no se rompan de forma visible, ya han dejado de ser vivas. Y el silencio se convierte en la confirmación tácita de que algo esencial ya no está. El problema no es solo que no se hable, el problema es que ya no se quiere hablar, que se elige el silencio no para evitar el conflicto, sino porque ya no hay interés, ya no hay deseo de comprender, ni de acercarse, ni siquiera de escuchar.
Y eso en una relación que alguna vez significó algo, duele profundamente. Lo más peligroso del silencio tóxico es su disfraz, porque a veces se presenta como madurez, como tolerancia, como dejar las cosas pasar, pero en realidad es una forma de castigo emocional. Una forma de decir, no me importas lo suficiente como para darte mi palabra, y eso rompe no con fuerza, sino con lentitud, no con furia, sino con abandono. Marco Aurelio hablaba de la importancia de revisar el estado de nuestras relaciones con regularidad, de preguntarnos si estamos cultivando vínculos que nos elevan, o si simplemente los sostenemos porque están ahí. Y esta es una de esas preguntas que deberíamos hacernos cuando el silencio empieza a pesar más que cualquier palabra. En muchos casos, quienes se callan piensan que están evitando el conflicto, que están dejando pasar lo irrelevante, pero lo que no se nombra no desaparece. Lo que se guarda se pudre por dentro, y lo que no se habla termina separando más que cualquier discusión. Por eso, cuando el silencio se vuelve habitual, cuando las conversaciones se reducen a lo mínimo, cuando el otro ya no te pregunta cómo estás, ni tú tienes ganas de contarle nada, es hora de mirar de frente y de preguntar con honestidad, con sencillez, con humanidad, ¿qué está faltando entre nosotros? Esa pregunta puede abrir una grieta o puede abrir una puerta, pero lo que no puedes seguir haciendo es fingir que todo está bien, cuando cada palabra no dicha se convierte en una piedra más sobre el alma. A veces, esa pregunta simple, ¿qué está faltando entre nosotros?, no obtiene respuesta. Y eso también es una respuesta, porque cuando alguien no puede o no quiere decirte que ha cambiado, te está diciendo sin palabras que ya no está, que ya no le importa tanto, que prefiere callar antes que reconstruir. Y eso no te hace débil, no te hace exagerado, no te convierte en dramático, te convierte en alguien que aún siente, que aún espera, que aún valora la conexión. El silencio que se vuelve muro es una de las formas más dolorosas de desconexión humana, porque no deja espacio ni para discutir, ni para sanar. Permíteme compartirte un caso cercano. María, 63 años, madre de 3 hijos, adultos, me contaba con los ojos vidriosos que desde hacía meses uno de sus hijos ya no le respondía con la misma cercanía. Me contesta, sí, pero no me habla. Decía, le escribo y me manda un emoji. Le llamo y me dice que está ocupado. Cuando viene a casa está, pero no está. Esa ausencia disfrazada de presencia la tenía rota por dentro. Pero no por lo que se decía, sino por todo lo que ya no se decía. Sé que algo cambió. Lo siento, pero no sé cómo preguntarlo sin que parezca reclamo, me dijo. Y ahí entendí que el verdadero dolor no era la distancia, sino no saber si esa distancia era reversible. Este tipo de silencio mata lentamente, apaga, enfría, drena. Y a veces es necesario tomar decisiones desde la serenidad que propone el estoicismo. No todo vínculo puede recuperarse, y no todo vínculo que fue valioso debe mantenerse a cualquier costo. Séneca lo explicó así: lo que no alimenta tu alma, la debilita, y una relación donde el silencio es la norma, no la excepción, deja de ser compañía para convertirse en carga, en recordatorio constante de lo que ya no es. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, honra tu necesidad de expresión. Si sientes que el silencio te está haciendo daño, no lo guardes, exprésalo. No desde la queja, desde la claridad. Eco de menos nuestras charlas. Siento que algo se ha perdido entre nosotros. Necesito saber si aún estamos a tiempo de recuperarlo. Si del otro lado hay disposición, incluso tímida, incluso torpe, hay camino. Pero si solo encuentras evasión, frialdad o más silencio, entonces es hora de aceptar, no con rabia, con madurez, con la conciencia de que seguir hablando con quien ya no te escucha es hablarle al vacío. Segundo, cuida tu energía emocional. El silencio constante consume más de lo que parece. Estás en alerta, esperando una señal, analizando gestos, imaginando intenciones. Y todo eso desgasta. Por eso, si no hay reciprocidad, retírate poco a poco.
no para castigar, para protegerte. Tercero, recuerda un principio esencial del estoicismo, dichotomy of control. No puedes controlar si el otro quiere hablar, pero sí puedes decidir si tú seguirás esperando eternamente en un diálogo de una sola vía. A veces el verdadero acto de amor propio es dejar de insistir, y aquí viene el giro inesperado. Muchos creen que callar es siempre más prudente, que no decir lo que se siente es un acto de madurez. Pero, ¿y si fuese al revés? ¿Y si la verdadera madurez fuera saber cuándo hablar? ¿Y cuándo alejarse porque ya no hay nadie al otro lado? Pregúntate hoy, ¿a quién sigues hablando? Aunque ya no te respondan de verdad, ¿dónde estás insistiendo? Cuando ya no hay eco. ¿Y qué pasaría si decides dejar de forzar lo que ya no fluye? Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido que el silencio de alguien te pesaba más que sus palabras. Tu experiencia puede ayudar a otros a poner nombre a lo que sienten y a encontrar fuerza para actuar. Porque al final, como decía Marco Aurelio, la paz interior comienza cuando dejamos de luchar por conservar lo que ya no tiene vida. Y en el próximo bloque hablaremos de un tema incómodo pero necesario, el amor que ya no es amor sino costumbre, porque muchas veces seguimos en relaciones no porque nos nutran, sino porque nos dan miedo los cambios. Cuando el amor es solo costumbre, a veces no seguimos en una relación por amor, sino por hábito, como esa camisa vieja que ya no te queda bien, pero no la tiras, porque te acompañó durante años, porque te resulta cómoda, porque de alguna manera ya forma parte de ti. Pero si te detienes a observar con atención, te das cuenta de que ya no te representa, ya no te favorece, y sin embargo, ahí sigue ocupando espacio en tu vida. Con las relaciones ocurre lo mismo. Permanecemos porque ya llevamos mucho tiempo, porque nos da miedo el vacío, porque pensamos que lo familiar, aunque ya no nos haga bien, es mejor que lo incierto. Pero la verdad, y aquí empieza a doler, es que muchas veces eso que llamamos amor ya no es amor, es costumbre, es rutina, es una zona de confort disfrazada de lealtad. La pregunta que lo cambia todo es, ¿sigues con esa persona porque la amas o simplemente porque siempre ha estado ahí? Séneca nos decía, no te encadenes a lo que ya no eleva tu alma por muy familiar que te resulte, y esto aunque incómodo es liberador, porque pone sobre la mesa una verdad que muchos evitamos mirar. No todo lo que dura, sana, no todo lo que permanece, alimenta. El amor real impulsa, nutre, inspira, te convierte en alguien más paciente, más fuerte, más enfocado. Pero cuando el vínculo solo se sostiene por la rutina, lo que antes te elevaba, ahora te estanca. Y muchas veces no lo vemos porque confundimos estabilidad con plenitud. Hay parejas que ya no se miran pero se acompañan, ya no se escuchan pero conviven, ya no se eligen, solo se toleran. Y eso con el paso del tiempo va apagando poco a poco el alma. Marco Aurelio lo decía con claridad, no vivas como si tu tiempo fuera infinito. Y sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos quedamos en relaciones donde ya no hay crecimiento ni complicidad ni alegría genuina. Relaciones donde todo es predecible, pero nada es inspirador. ¿Cómo detectar si estás en una relación que ya no es amor, sino costumbre? Empieza por observar cómo te sientes al final del día. Si estar con esa persona te deja en calma o te deja en blanco. Si te llena de vida o solo de resignación. Si todavía hay deseo de construir juntos o simplemente inercia de repetir lo mismo. Y luego pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que sentiste admiración? ¿Cuándo fue la última vez que una conversación te abrió el corazón o que una mirada te recordó por qué elegiste ese camino? Porque sí, el amor también madura, se transforma. No siempre será pasión desbordante, pero debe seguir siendo chispa, movimiento, transformación. Si ya no hay nada de eso, si lo único que queda es una rutina que anestesia, entonces tal vez no sea amor, tal vez sea solo miedo a quedarte solo. Muchos se quedan porque creen que soltar es fallar, que irse es traicionar, que si algo duró años debe seguir durando. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial, no es más sabio quien más aguanta,
sino quien sabe cuándo marcharse con dignidad. Y eso no solo aplica a relaciones conflictivas. Aplica sobre todo a esas relaciones donde el afecto ya no construye, solo mantiene en pausa. Una vez escuché la historia de Clara, 58 años casada desde los 23. Una vida entera junto al mismo hombre. Hijos, casa, rutina compartida. Pero un día en la mesa del desayuno, mientras él leía el periódico en silencio, como cada mañana, ella pensó: estoy compartiendo mi vida con alguien que ya no me ve, que ya no me pregunta nada, que me quiere sí, pero no me siente. Y yo, tampoco a él. No había peleas, no había faltas, pero tampoco había presencia real. Y ahí está lo complejo. Cuando no hay grandes errores que justifiquen una ruptura, pero tampoco hay razones reales para quedarse. Solo la costumbre. Solo ese siempre ha sido así. Clara tomó una decisión valiente. No se fue de golpe, pero empezó a recuperar su voz. Empezó a hacer cosas por y para ella, a reencontrarse con su alegría. Y con el tiempo, ambos entendieron que seguir juntos no les hacía mejores, solo más cómodos, y decidieron separarse con respeto, con gratitud, con libertad. El estoicismo no te dice que debes romper todo vínculo que ya no brilla, pero sí te invita a reflexionar con honestidad. Esto que tengo me permite ser quien estoy llamado a ser. Cuando te acostumbras demasiado a algo, incluso al amor, dejas de cuestionarlo, dejas de mirarlo con ojos nuevos. Y si no hay mirada, no hay redescubrimiento. Y si no hay redescubrimiento, no hay vida, solo repetición. Entonces, ¿qué puedes hacer si sospechas que tu relación ya no es amor sino hábito? Empieza por recuperar el diálogo contigo mismo. Pregúntate: ¿qué necesito hoy que ya no estoy recibiendo? ¿Qué parte de mí se está apagando por mantener esto como está? Y sobre todo, ¿qué parte de mí podría renacer si me permitiera el cambio? Después habla, no desde la acusación, desde la vulnerabilidad. A veces compartir esa duda con la otra persona puede abrir caminos, pero si solo encuentras negación o indiferencia, entonces el camino quizá no esté en reparar, sino en dejar ir. Aplicar el estoicismo en este punto implica aceptar lo que es y actuar según tus valores. Amor fati, amar incluso el final. Si ese final te libera, dichotomy of control, entender que no puedes cambiar al otro, pero sí puedes decidir si seguir ahí o no. Premeditatio malorum. Prepararte emocionalmente para el dolor de soltar, sabiendo que más allá de esa pérdida hay crecimiento. Y aquí va una verdad que puede doler, pero también sanar a veces. El acto más profundo de amor es irse. Porque el amor verdadero no se mide por la duración, se mide por lo que te ayuda a ser, por lo que te invita a crecer. Si no hay impulso, si no hay expansión, si no hay despertar, entonces lo que queda ya no es amor, es apego, es miedo, es un disfraz. Y ahora, detente un momento, cierra los ojos y hazte esta pregunta: ¿a qué relación sigo aferrado solo por costumbre? Reflexiona. Y si sientes que es tu caso, empieza por un paso pequeño, un gesto de reconexión contigo, una decisión por tu bienestar, porque nadie va a venir a rescatarte. La vida no te va a gritar, solo te va a susurrar, hasta que tú decidas escuchar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez estuviste en una relación que ya no era amor sino rutina. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué hiciste al respecto? Tu experiencia puede darle claridad a alguien más que aún no encuentra respuestas. Y si este mensaje te ha tocado, no lo ignores, porque en la siguiente parte hablaremos de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero puede drenar tu energía como nada más: las relaciones que te impiden crecer, relación que detiene tu crecimiento. Hay relaciones que sin gritar ni golpear te aprietan el alma, como esos zapatos viejos que ya no te quedan, no porque sean malos, sino porque tus pies, tu vida han crecido, y ellos no, y aún así los sigues usando, porque son los que siempre has llevado, porque te acompañaron en muchos caminos, porque te da pena soltarlos, aunque cada paso que das con ellos te duele. ¿Con quién en tu vida sientes eso?
No hablamos de conflictos abiertos ni de agresiones evidentes. Hablamos de esa sensación sutil pero constante, de que algo te frena, de que cada vez que te acercas a ciertas personas no sales mejor, sales más confundido, más apagado, más pequeño. Marco Aurelio lo dejó claro. La única obligación que tienes es contigo mismo. Y sin embargo, ¿cuánto cuesta priorizar ese principio cuando se trata de personas que han formado parte de tu historia? Porque sí, a veces son amistades de años, familiares cercanos, o incluso una pareja de toda la vida. Gente que amas, que te ha dado mucho, pero que hoy ya no te deja avanzar. ¿Cómo se manifiestan estas relaciones? En ciclos que se repiten, en conversaciones que giran en círculos, en críticas disfrazadas de consejo, en silencios que pesan más que 1000 palabras, en esa falta de apoyo cuando más lo necesitas, en ese miedo que sientes de compartir tus sueños, porque sabes que no los van a celebrar sino cuestionar. Y lo más paradójico es que muchas veces ellos mismos no lo hacen por mal, simplemente se quedaron estancados. Y cuando tú empiezas a crecer, a cambiar, a mirar más allá, se sienten amenazados y sin saberlo te jalan hacia abajo como una cuerda atada a tu cintura que no te impide caminar, pero sí correr. Séneca decía, no hay nada más trágico que frenar tu alma para no incomodar a otros. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hacemos? Te invito a observar con honestidad qué personas en tu vida han dejado de impulsarte y ahora solo te detienen. ¿Con quién cada vez que das un paso hacia tu bienestar sientes resistencia? ¿Quién te hace dudar de ti una y otra vez? No es fácil reconocerlo, pero es necesario, porque el crecimiento personal no se logra en soledad, pero tampoco entre cadenas. A veces no basta con tomar distancia física. El verdadero reto es soltar mental y emocionalmente ese guión no escrito que nos ata a una versión antigua de nosotros mismos. Una versión que ya no encaja con lo que somos hoy. Porque cuando te estás transformando y te rodeas de personas que siguen viendo a tu yo del pasado, es como intentar florecer en una maceta que ya no tiene tierra. No importa cuánto lo intentes, no crecerás, y lo sabes, pero lo justificas. Es que siempre han estado ahí. Es mi hermano. Es mi amiga de toda la vida. Frases que suenan nobles, pero que muchas veces solo esconden miedo. Miedo a romper la rutina emocional, miedo a quedarte sin tribu, miedo a decepcionar. Pero déjame decirte algo, decepcionarte a ti mismo por no crecer duele mucho más. ¿Recuerdas la historia de Antonia? Tenía 63 años. Durante más de 3 décadas compartió cada tarde de domingo con las mismas 3 amigas de juventud. Risas, meriendas, historias. Pero con el tiempo, Antonia empezó a cambiar. Descubrió el estoicismo, aprendió a estar en silencio, a no quejarse tanto, a hacerse responsable de su paz interior, y un domingo al escuchar cómo sus amigas se burlaban de la vida de otras mujeres, algo en su interior hizo clic. Ya no le hacía bien, no sentía culpa, no sentía enojo, solo distancia. Fue la última vez que asistió, no por desprecio, sino por respeto propio, porque la verdadera amistad, como cualquier relación significativa, debería empujarte hacia adelante, no anclarte al mismo sitio. Debería celebrar tus cambios, no ridiculizarlos, y cuando eso no ocurre, no es amor. Es apego. Epicteto nos recuerda. La libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de la validación ajena, y esto incluye a quienes te quieren, pero no te dejan ser. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, acepta que crecer a veces significa dejar atrás, no con rabia, no con resentimiento, sino con la misma ternura con la que cierras un libro que te marcó, pero ya terminó. Después, marca tus límites. Puedes seguir queriendo sin seguir permitiendo. Puedes seguir respetando sin seguir cediendo. No necesitas una gran confrontación. Basta con cambiar tu energía, tu disponibilidad, tu enfoque. A veces es suficiente con dejar de justificarte y empezar a ser tú mismo. Y si te sientes culpable, repítete esto.
No se trata de abandonarlos, sino de no abandonarte a ti mismo. Hazlo práctico. Hoy, tómate 10 minutos. Piensa en esa persona con la que cada vez que hablas terminas sintiéndote más pequeño, menos claro, menos tú. Y pregúntate, ¿estoy creciendo o sobreviviendo? Escribe en un papel cómo sería tu vida si te dieras permiso de rodearte solo de gente que te inspire, que te escuche sin juzgar, que te recuerde quién eres cuando tú lo olvidas. Y luego da un primer paso. Tal vez no sea cortar del todo, tal vez sea simplemente empezar a elegirte, más seguido, más firme, más consciente. Porque sí, el estoicismo también es elegir qué permites en tu vida. Dichotomy of Control. No puedes controlar cómo los demás reaccionan a tu crecimiento, pero sí puedes decidir si lo frenas por ellos. Amor fati, aceptar que hay vínculos que, aunque duelan, solo tenían sentido en una etapa de tu vida. Y premeditatio malorum, prepararte emocionalmente para el vacío, que puede dejar el cambio, sabiendo que no hay crecimiento sin pérdida. ¿Quieres saber si esa relación aún tiene sentido? Hazte esta pregunta final. Si hoy conocieras a esa persona por primera vez, ¿la invitarías a formar parte de tu nueva vida? Si la respuesta es no, ya tienes la señal. No olvides compartir en los comentarios si alguna vez tuviste que dejar atrás una relación que te impedía crecer. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dio fuerza para avanzar? Y si este mensaje resonó contigo, quédate, porque en el siguiente punto hablaremos de una forma de venganza profundamente estoica, que no duele pero transforma la indiferencia activa. El drama constante como rutina. Hay una fatiga que no se ve, pero que se arrastra día tras día. Es la que dejan las discusiones que no construyen, los gritos que no resuelven nada, los silencios cargados de reproches y los abrazos que ya no abrigan. El drama constante no siempre llega con escándalos. A veces se instala de manera sutil como una humedad en las paredes del alma. Uno no se da cuenta cuándo empezó, solo nota que ya no puede respirar con la misma ligereza de antes. Y lo más desgastante no es el conflicto en sí, sino su repetición. Esa rutina emocional donde los desencuentros se vuelven más comunes que los acuerdos y las reconciliaciones, ya no traen alivio sino treguas momentáneas. Porque cuando todo es tensión hasta los momentos felices, se viven con desconfianza, como si fueran la calma antes de una tormenta anunciada, una paz sospechosa, un silencio que parece preludio de otra explosión. El estoicismo no propone la evasión de los problemas, sino la comprensión profunda de qué batallas vale la pena librar. No toda confrontación es mala, pero hay relaciones donde el conflicto deja de ser una excepción y se convierte en la norma. Y cuando eso ocurre, la mente deja de soñar y el cuerpo deja de descansar. Se vive en alerta como si cada conversación pudiera ser el inicio de un terremoto emocional. Séneca escribió que una vida en medio del ruido interno sin reflexión ni equilibrio es peor que una vida solitaria. ¿Y cuántas veces hemos confundido amor con presencia, compañía con vínculo, ruido con intensidad? Porque a veces permanecemos, no porque hay algo que nos une, sino porque no sabemos cómo soltar lo que duele. Un testimonio me marcó para siempre. Una mujer con más años vividos que lágrimas derramadas me dijo una vez: yo sabía que esa relación me estaba apagando, pero me daba más miedo la idea de estar sola que el dolor que vivía cada día. Hasta que me di cuenta de que ya estaba sola, aunque él dormía a mi lado. Esa frase me atravesó el pecho, porque hay muchas formas de soledad, y una de las más duras es la que se vive acompañado pero sin conexión. ¿En qué momento vivir se convirtió en resistir? ¿Cuándo fue que dejamos de reír juntos y empezamos a medir las palabras para evitar discusiones? Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando el amor ya no se siente como hogar, sino como campo de batalla, porque el drama constante agota, y cuando el alma se cansa, deja de sentir. Lo grave no es llorar, lo grave es ya no tener lágrimas. El amor auténtico eleva, no exige actuaciones, no impone máscaras. Si te descubres cada día interpretando un papel, reprimiendo lo que sientes, escondiendo tu verdad para evitar otra escena,
Quizá no estás en una relación sino en una obra que ya no te representa. Y el escenario puede ser bonito por fuera, pero por dentro, el telón está lleno de grietas. La salida no siempre es abrupta. A veces empieza con pequeñas decisiones, como recuperar el silencio sin culpa, como volver a mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué parte de mí estoy traicionando para mantener esto en pie? Como recordar que poner límites no es un acto de rebeldía, sino de amor propio, porque cuando uno se elige, deja de mendigar paz en lugares donde solo hay guerra. Epicteto enseñaba que lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Entonces sí, si interpretas cada desacuerdo como un ataque, si vives cada gesto como una ofensa, quizás no sea la otra persona el verdadero enemigo, sino el patrón que se ha instalado entre ustedes. Y ningún patrón se cambia si no se cuestiona primero. Sé honesto contigo mismo. Haz una pausa. Observa. Después de estar con esa persona, ¿te sientes expandido o reducido? ¿Tu energía sube o baja? ¿Tu mente se calma o se enreda más? Si la respuesta no es clara, eso ya es una señal, porque el alma sí sabe, siempre lo ha sabido, solo que a veces no la escuchamos, porque el ruido de la costumbre es más fuerte. Y si estás esperando el momento perfecto para actuar, te adelanto algo: no existe. Siempre habrá excusas para quedarte, siempre habrá razones para justificar el aguante, pero solo tú sabes cuánto estás postergando tu bienestar por miedo al cambio. Y recuerda esto, el miedo es el guardián de las jaulas cómodas. Como decía Marco Aurelio, salir del drama no es huir, es recuperar tu capacidad de vivir sin sobresaltos. Hazlo de forma serena. Hazlo por ti. No necesitas justificarte. No necesitas drama para salir del drama. Solo necesitas una verdad. Mereces vivir en paz. No perfecta, pero en paz. No libre de conflictos, pero libre de desgaste permanente. Y ahora que estás aquí, que te has permitido escuchar hasta este punto, déjame dejarte con una pregunta que no requiere respuesta inmediata, pero que tal vez transforme el curso de tus decisiones. ¿Estás siendo fiel a tu esencia o a una historia que ya terminó? Respira, piensa, y si tu alma te lo pide, baja el telón, no para siempre, solo lo suficiente como para volver a ser tú sin guiones, porque tal vez ahí comience tu verdadera obra. Si te sientes invisible, hay un tipo de soledad que no se nota a primera vista, no se grita, no se exhibe, no se llora en público, es una soledad silenciosa, casi invisible, que se cuela entre las conversaciones, las miradas, las pequeñas ausencias. Es la sensación de dar mucho y recibir poco, de estar siempre ahí, pero que nadie realmente te vea. Y no hablamos de ver con los ojos, sino con la atención, con la presencia, con el interés genuino. Esa invisibilidad emocional pesa, más de lo que uno se atreve a admitir. Tal vez te ha pasado. Estás en una comida familiar, rodeado de gente, pero sientes que podrías irte en silencio, y nadie notaría tu ausencia. O escribes un mensaje largo, sincero, y del otro lado solo recibes un emoji, o peor aún, el silencio. O das un consejo desde el corazón, y te responden con un sí, pero tú no entiendes. Entonces te preguntas, ¿para qué sigo intentando? Lo más duro no es que los demás no te escuchen, es que poco a poco tú también dejas de hacerlo. Dejas de escuchar tu propia necesidad de ser valorado. Dejas de decir lo que sientes, porque ¿para qué? Dejas de esperar algo distinto, porque ya aprendiste a conformarte. Y ahí, amigo mío, empiezas a desaparecer de tu propia vida. Epicteto decía, no es el desprecio de los demás lo que nos hiere, sino el desprecio que aprendemos a tener hacia nosotros mismos. Y cuando nos sentimos invisibles, ese desprecio se vuelve cotidiano. Nos volvemos expertos en minimizar nuestras emociones, en justificar el desinterés ajeno, en callar lo que duele, pero el alma no olvida. El alma registra cada gesto que no llega, cada palabra que no se dice, cada abrazo que uno necesita y no recibe. La invisibilidad no siempre es causada por maldad. A veces viene del egoísmo inconsciente de personas que están tan centradas en sí mismas
que ya no ven a nadie más. Otras veces viene del cansancio de relaciones que ya no tienen energía, pero que seguimos arrastrando por costumbre o por miedo. Y otras veces simplemente ya no encajamos en lugares donde sí encajamos antes, porque crecimos, porque cambiamos, porque empezamos a necesitar algo más profundo, y no está mal reconocerlo. El estoicismo no nos enseña a exigir reconocimiento, nos enseña a reconocer nuestro propio valor, aunque nadie más lo haga. Nos recuerda que la dignidad no se mendiga, que el respeto empieza por uno mismo, que el hecho de que alguien no te vea no significa que no tengas luz, significa tal vez que estás brillando en un lugar equivocado. Y en este punto, vale hacerse una pregunta que puede incomodar pero libera. ¿Cuántas veces has invertido energía, tiempo, amor en personas que no solo no te valoran, sino que ni siquiera te notan? ¿Cuántas veces te has quedado esperando un gracias que no llega aún? Me importas que nunca se dice una mirada que simplemente reconozca tu presencia. Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué sigues ahí? A veces la respuesta es más simple de lo que parece. Seguimos ahí porque aún esperamos, porque en algún rincón del corazón creemos que esa persona cambiará, que un día nos verá, que un gesto nuestro, un acto más de entrega bastará para que por fin entienda. Pero lo cierto es que esperar reconocimiento en donde nunca lo hubo es como sembrar en tierra seca. Puedes intentarlo una y otra vez, pero lo único que crecerá será la frustración. Y no se trata de culpar, se trata de despertar, de entender que ser visto no debería ser un lujo, que mereces estar en espacios donde no tengas que levantar la voz para ser escuchado, ni disfrazarte emocionalmente para ser aceptado. Que mereces vínculos donde el afecto no tenga que ser demostrado con sacrificio, sino con presencia, con atención, con ese tipo de escucha que no interrumpe, que no juzga, que no da respuestas automáticas, sino que simplemente se queda contigo sin pretender arreglarte. Hay un momento en la vida en que uno tiene que dejar de perseguir lo que no le pertenece, y lo que no te ve no te pertenece. Puede doler aceptarlo, pero es liberador. Porque una vez que dejas de insistir en recibir validación externa, comienza algo mucho más poderoso: la reconquista de tu propio valor. Ya no actúas esperando ser aprobado. Actúas desde la coherencia, desde la verdad, desde lo que tú sabes que mereces. Marco Aurelio escribió: el alma se vuelve igual a lo que contempla constantemente. Si pasas tus días buscando amor, donde solo hay indiferencia, tu alma se marchita. Pero si empiezas a rodearte de personas que te nutren, que te reflejan con sinceridad, que celebran tu existencia sin exigencias, entonces tu alma florece y no necesitas multitudes. Basta una sola mirada verdadera para recordarte que no estás solo, pero esa mirada, para que llegue, necesita espacio. Necesita que sueltes todo lo que te mantiene atado a la invisibilidad. ¿Qué puedes hacer? Primero, deja de justificar a quienes te apagan, no con enojo sino con claridad. Segundo, empieza a hablar por ti, incluso si tiemblas. Di lo que sientes, nómbralo, dilo en voz alta. Me siento invisible, siento que no me escuchas. A veces no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar la frecuencia de tu voz. Tercero, reconoce dónde sí eres visto. Tal vez no sea en tu entorno más cercano, tal vez esté en un nuevo espacio, una nueva actividad, una comunidad donde no tienes que explicar quién eres, porque simplemente te comprenden. Búscalo, existe y lo mereces. Y si llega el momento de irte, de alejarte de quienes ya no te ven, hazlo sin dramatismo. Hazlo como un acto de respeto hacia ti mismo. No por orgullo, no por revancha, sino porque seguir dándote donde no hay reciprocidad es un modo lento de desaparecer, y tú no estás aquí para eso. Estás aquí para brillar, para compartir, para vivir con sentido. La invisibilidad no es tu destino, es una señal de que es hora de moverte. Respira, mírate con honestidad y hazte esta pregunta como cierre. ¿Qué pasaría si dejaras de pedir permiso para ser tú? ¿Qué pasaría si en lugar de mendigar reconocimiento,
empezaras a reconocer tu propia luz. Ahora sí, continuamos con el siguiente punto. Cuando la familia deja de ser refugio, hay una verdad que cuesta aceptar incluso cuando se ha hecho evidente. No toda familia es refugio. A veces la sangre no une, ahoga. Nos enseñaron desde pequeños que la familia es lo más importante, que hay que aguantar, perdonar, ceder porque son tu sangre. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo lazo se convierte en la cuerda que te ata a una vida de dolor emocional constante? ¿Qué ocurre cuando las personas que deberían sostenerte te hunden? No se trata de buscar culpables, se trata de reconocer realidades, porque negar el daño solo prolonga el sufrimiento. Y aunque suene duro, hay relaciones familiares que, lejos de nutrirnos, nos drenan, nos manipulan con la culpa, nos silencian con el chantaje emocional, nos exigen una lealtad que nunca fue recíproca. Te lo digo por tu bien. Dicen mientras te cortan las alas. Es que te quiero, repiten mientras te hacen sentir que nunca eres suficiente. Y así pasamos años justificando lo injustificable, creyendo que alejarnos es traición, cuando en realidad es supervivencia. Epicteto decía, la libertad es el bien más preciado del alma. Y eso también aplica a nuestras relaciones. Una relación donde no puedes ser tú mismo, donde debes medir tus palabras, tus gestos, incluso tu forma de pensar, no es un hogar, es una celda. La familia debería ser ese lugar donde puedes quitarte todas las máscaras y sentirte seguro. Si en cambio te obliga a construir murallas internas para protegerte, es momento de cuestionar el modelo que te enseñaron. El desapego estoico no es frialdad, no es cortar lazos desde el rencor, es una decisión desde la lucidez, desde el amor propio. Es mirar con compasión incluso a quien te hirió, pero sin permitir que esa herida siga abierta. Es entender que tú no estás obligado a perpetuar una dinámica tóxica solo porque el árbol genealógico así lo dicta. La sangre no es excusa para el daño emocional, y aquí es donde entra la valentía, porque alejarse sin culpa requiere más coraje que quedarse fingiendo paz. Significa decir, yo no voy a seguir actuando este papel. Significa dejar de esperar que cambien y empezar a cambiar tú. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Alejarse no es abandonar, es elegir vivir. No eliges desde el odio, sino desde el deseo profundo de cuidar tu paz interior. A veces el paso más difícil no es confrontar a tu familia, sino confrontar tu propio miedo a ser malinterpretado. Miedo a los comentarios, al qué dirán, a que te llamen ingrato. Pero si vives atrapado en la necesidad de aprobación familiar, nunca vivirás tu vida solo. Estarás cumpliendo un guión ajeno. Y ese es uno de los mayores errores contra el alma, porque la resignación sostenida se convierte en enfermedad del espíritu. Ahora respira. Piensa en esas veces que te has callado por no herir, en esas reuniones familiares donde sonreías con la boca pero llorabas por dentro, en esas llamadas donde cada palabra pesaba como una piedra, y pregúntate con honestidad, ¿eso es amor o es miedo? Porque el amor verdadero no daña, no controla, no humilla, y si lo hace no es amor, es dependencia emocional envuelta en tradición. Aceptar que uno necesita distancia no significa que deje de amar, significa que ha empezado a amarse también a sí mismo. Y ese quizá es el aprendizaje más difícil para quienes crecimos con la idea de que el sacrificio personal era la medida del cariño. Pero el estoicismo no propone martirio, propone equilibrio. No te pide que dejes de sentir, sino que aprendas a colocar cada emoción en su lugar. Si estar cerca de ciertas personas te obliga a traicionarte a ti mismo, entonces el verdadero acto de lealtad es hacia tu propia paz, no hacia una estructura familiar que te ahoga. Muchas veces el miedo a poner límites proviene de la historia emocional que arrastramos. Creemos que si decimos, no estamos siendo egoístas, que si tomamos distancia estamos rompiendo algo sagrado, pero no hay nada sagrado en una relación que te hace pequeño. Y si tienes que achicarte para encajar, tal vez ese no es tu lugar. Séneca decía que vivir de acuerdo a la naturaleza es vivir en coherencia. ¿Qué coherencia hay en fingir bienestar donde solo hay desgaste? Es posible que al dar ese paso hacia el desapego,
te sientas solo al principio, que dudes, que incluso experimentes culpa, pero poco a poco esa culpa dará paso a un alivio que no sabías que necesitabas. Dormirás mejor, respirarás más profundo, descubrirás que la tranquilidad no es ausencia de relaciones, sino ausencia de ruido interno, y ese silencio nuevo al principio incómodo se convertirá en tu nuevo hogar. Desde esa serenidad podrás volver a mirar a tu familia con compasión sin resentimiento, pero también sin concesiones. Podrás ver sus luces y sus sombras y decidir con sabiduría hasta dónde llegar. Tal vez no rompas del todo el vínculo, pero sí el patrón. Tal vez no te alejes físicamente, pero sí emocionalmente de la necesidad de aprobación. Tal vez no cierres puertas, pero sí bajes el volumen, porque el desapego no es separación, es sanación, es aprender a estar sin cargar, a mirar sin exigir, a amar sin perderte. Y eso en contextos familiares donde reinan la culpa y las expectativas no expresadas, es una revolución silenciosa, una revolución que comienza contigo, con tu decisión de salir del rol que te impusieron, con tu determinación de escribir un nuevo capítulo donde el apellido no pese más que tu bienestar. Para muchos este tema sigue siendo tabú. Nadie quiere hablar de la familia como fuente de sufrimiento. Nos da miedo parecer ingratos, pero hablarlo no es traicionar a nadie, es honrarte a ti. Y si tú no lo haces, nadie más lo hará. Por eso, si este mensaje resuena contigo, no lo ignores. No vuelvas a ponerte la máscara solo para encajar. No sacrifiques tu serenidad por costumbre. No confundas lealtad con autoabandono. El estoicismo nos enseña que todo lo que está fuera de nuestro control debe ser observado con distancia, y eso incluye el comportamiento de quienes amamos. No puedes cambiar cómo te tratan, pero sí puedes elegir cómo responder. Puedes elegir qué energía permites en tu vida. Puedes elegir construir vínculos desde el respeto mutuo o cerrar la puerta con dignidad cuando ese respeto no existe. Y recuerda esto porque puede cambiar tu forma de ver lo que estás viviendo. Alejarte no te hace menos hijo, ni menos hermano, ni menos persona. Te hace más consciente, más libre, más fiel a tu esencia. Porque el amor verdadero no exige que te pierdas, sino que te encuentres. Y a veces el primer paso para encontrarte es alejarte de donde dejaste de ser visto. Así que hazlo a tu ritmo, sin prisa, pero sin pausa, con firmeza, pero con amabilidad. Y si necesitas una frase para anclarte cuando dudes, vuelve a esta. Alejarse no es abandonar, es elegir vivir, porque tu vida no empezó con tu familia. Y tampoco debe terminar atrapada en sus heridas. Quizás después de todo lo que escuchaste hoy, una pregunta resuena dentro de ti. ¿Y ahora qué hago con todo esto que siento? La respuesta no es inmediata, pero sí íntima. Porque lo importante no es lo que aprendiste, sino lo que decides hacer con ello, a partir de ahora. El estoicismo no es una idea bonita que se guarda en un libro, es una brújula silenciosa para vivir mejor. Incluso cuando todo alrededor parece ruido, tal vez ha llegado el momento de soltar vínculos que solo existen por costumbre, de dejar de justificar lo que ya no tiene sentido, de priorizarte sin culpa, porque la verdadera fuerza no está en aguantarlo todo, sino en tener el coraje de elegir lo que sí merece tu energía. No tienes que cambiar toda tu vida hoy, solo dar un paso, uno solo. Quizá ese paso sea escribir una carta que nunca enviarás, o marcar un límite que siempre evitaste, o simplemente quedarte en silencio y escucharte. Ese, créeme, ya es un acto revolucionario. Y si algo de lo que compartimos hoy tocó una fibra en ti, si te hizo pensar, sentir o recordar quién eras antes de olvidar tu valor, entonces no dejes que este video sea solo una reflexión más. Hazlo. Semilla. Riega ese pensamiento con pequeñas acciones diarias, porque es así como se transforma una vida, no con gritos ni promesas, sino con decisiones constantes y conscientes. Si este contenido te ayudó, no te vayas sin suscribirte, no por nosotros, sino por ti, porque si estás en este camino, mereces tener herramientas que te acompañen. Y aquí, en este espacio,
Seguiremos compartiendo lo necesario para que nunca más te sientas solo mientras recuperas tu centro. Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál fue la frase que más te resonó? ¿Cuál es la decisión pendiente que sabes que ya no puedes postergar? Tu historia puede ser el reflejo que alguien más necesita. Y este canal no es solo una voz, es una comunidad que escucha. Y si quieres seguir profundizando, el próximo video te mostrará cómo recuperar tu poder interior incluso después de años de desgaste emocional. Créeme, no querrás perdértelo. Ahora sí, respira. Y recuerda, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya sabía que mereces más y mejor.